¿Qué tal? Seguimos creando nuestra aplicación que ya se encuentra en una fase bastante avanzada. En el anterior vídeo tutorial ya vimos cómo hacer que se presentara en la interface de Flex los datos recibidos de la base de datos, la fecha, el título y el contenido. Todo ello mostrado en el repeater que tenemos en esa interface, por lo tanto se repetirá tantas veces como noticias lleguen. Decíamos que tenemos que modificar el formato de la fecha, ya que de momento se muestra tal como nos lo manda mi SQL, que es poniendo primero los años, después los meses y después los días. Vamos a modificarlo para que aparezca días, meses y años, como presentamos nosotros las fechas siempre. Como es más que probable que queramos mostrar más de un string de fecha en la aplicación, vamos a crear una clase a la que vamos a llamar utilities, y que va a contener una función estática para manejar esta conversión de datos, en este caso el tipo de fecha. Usando una función estática como la que vamos a crear, nos va a permitir no tener que estar instanciando un objeto de la clase utilities cada vez que queramos llamar a esta función. Para hacerlo vamos a repetir el proceso que ya hemos hecho en varias ocasiones, que es crear una nueva clase ActionScript dentro del paquete donde las estamos almacenando con AIP. Y dentro de él crearemos la función estática que nos permite llevar a cabo esta conversión. Vamos allá entonces. Vamos a empezar con la aplicación justo como se encontraba al final del anterior vídeo tutorial. Irá también junto con este vídeo tutorial con el número del vídeo tutorial e inicio, aunque si ya lo llevas haciendo de los anteriores no es necesario, puedes utilizar ya el que estamos creando. Creamos una nueva ActionScript class a la que vamos a llamar, como decía, utilities, y que vamos a incluir dentro del paquete con AIP, como ya hicimos con las otras. No va a extender a ninguna clase, por lo tanto, simplemente con esto lo creamos. Y sustituimos el constructor por defecto que nos crea FlexBuilder por la siguiente función, en la que se utiliza, como vemos a la función la llamamos convertDateString, un sistema muy común que habrás visto si has trabajado con otros lenguajes de programación, que es usando el método split, que nos va a permitir cortar un string. En este caso el string que tenemos es el de la fecha que nos devuelve la base de datos. Y utilizamos un carácter para llevar a cabo ese corte dentro del string, que en este caso, como vemos, es el guión que va después de los años, de los meses y de los días. Tendremos, por lo tanto, años dentro de uno de los elementos del array que nos crea, los meses en otro y los días en otro. Aquí no pondría con lo que es el tipo de formato que usan los anglosajones, nosotros vamos a cambiarlo, para que nos aparezca días, meses y años, que es como queremos nosotros ponerlo. Y con esto tenemos creada esta nueva clase que vamos a guardar, y ahora lo que tenemos que hacer es referenciarla dentro de block code ActionScript. Así que vamos a este archivo y vamos a importar la clase como hicimos con las otras. Así que la importamos y ahora lo que tenemos que hacer es modificar la función populateTitleAndDate, que es donde hacemos que se pueble con el contenido de la fecha y el título. Aquí, por tanto, es donde vamos a tener ahora que hacer referencia a esta función que acabamos de crear dentro de la clase utilities. Y lo que tenemos que modificar es la parte donde indicamos que se muestre la fecha, que es esta. Así que esta parte la sustituimos por esta otra, en la que, como vemos, llamamos a la función que acabamos de crear y después le pasamos como argumento justo el valor devuelto de la base de datos con la fecha.
este modo es como lo convertimos. Si ahora guardamos y lo probamos, sigue apareciendo el contenido como antes, pero observa cómo ahora la fecha aparece en el formato, el 11 del 10 de 2008. Recuerda que es la fecha en la cual se puso la noticia, primero día, mes, año, que es como queremos que aparezca la fecha. Otra cosa más, por tanto, hecha. Un paso más, por tanto. El siguiente, de momento no tenemos ningún modo para distinguir entre los posts actuales y los que tengamos archivados, que recuerda que para ello se centra, los posts actuales son recientes, los del mes actual, y en archivos los de meses anteriores. Vamos a ver ahora entonces la nueva tarea, cómo podemos hacer que se presenten unos u otros. Para conseguirlo vamos a utilizar el mismo repeater que tenemos en la interface, tanto para mostrar los posts archivados como los recientes, pero necesitamos mantener algún tipo de sistema para saber si lo que tiene que mostrar son unos o los otros, y eso, como casi siempre, se hace utilizando variables booleanas. Cada uno de los valores indicará si mostrar uno o otro. Pues de entrada va a ser tan sencillo como añadir dentro de nuestro archivo block_code_action_script la siguiente variable booleana, a la que vamos a llamar isCurrent. Como por defecto cuando se entre por primera vez en la aplicación va a aparecer los posts recientes, hacemos esta variable booleana para empezar true, verdadera, por lo tanto se cumplirá. Así que vamos a añadir esta línea dentro de nuestro archivo. Y el cambio queremos que se produzca cuando se pulse sobre estos botones que aquí vemos, ver archivos o ver posts actuales. Por tanto, vamos a tener que modificar el código que tenemos en la interface en cada uno de estos dos botones. Vamos entonces primero a crear una función que le vamos a tener que aplicar al botón ver archivos, en el cual vamos a tener que colocar una llamada a ese evento, un evento de clic, aquí lo vemos, que tenemos que incluir dentro de ese botón que tenemos en la interface. Vamos entonces al código de nuevo, y en el archivo block_code_action_script empezamos primero por crear esa variable privada booleana isCurrent. A continuación vamos al archivo blockflash, en el que tenemos la interface, y tenemos que buscar este botón que es el de ver archivos, que es el que tiene la ID btn archives. Ahí lo vemos, y aquí, como decíamos, es donde tenemos que incluir ese evento de clic que va a llamar a la función que crearemos en un momento. Así que simplemente antes de la etiqueta de cierre añadimos ese evento de clic que, como vemos, llama a viewArchives. Vamos por tanto al archivo blockcode y vamos a crear esa función viewArchive, que será la que sea llamada cuando pulsemos sobre ese botón. Esta función tendrá que configurar la variable isCurrent a false, tendrá que limpiar la interface y tendrá que llevar a cabo una llamada a la página getPostPHP, pero pasando archive como true, que si recuerdas cuando creamos las páginas PHP indicábamos que este era el modo en el cual íbamos a determinar si tenía que devolver los posts del mes actual solo o los posts anteriores. Esta función, como vemos y como decíamos, lo primero que hace es configurar isCurrent como false. A continuación llama a la función clearInterface, que va a hacer eso, limpiar la interface, y que vamos a crear dentro de un momento. A continuación, como vemos, lo que hace es llamar al método load,
que es el que va a permitir cargar la información desde el servidor. Pero como decíamos, llama a la página getPostPHP, pero se le pasa el parámetro archive igual a true, con lo cual indicamos que lo que nos tiene que devolver son todos los posts, excepto los del mes actual. Y como vemos, termina llamando a la función setUpInterface, a la que pasamos como parámetros el valor de la variable isCurrent, que en este momento será false, porque así lo determinamos, y el contenido que queremos que aparezca en la etiqueta, que en este caso son los posts archivados. Vamos entonces ahora a crear esas funciones, la función clearInterface y la función setUpInterface. Esta primera función, clearInterface, que como vemos va a borrar los datos tanto que estén en el repeater, en el data provider, como cualquier otra información que aparezca en la etiqueta de texto. Con esto tenemos totalmente limpia la interface, que ahora podemos configurar de nuevo con los datos mediante el uso de esta otra función, la función setUpInterface. Son las funciones que recuerda que llamamos desde ViewArchives, que es a su vez la función, el método que va a ser llamado cuando se pulse sobre el botón. Este es todo el proceso que creo que tiene que estar claro. Función que aquí vemos, que como vemos utiliza un valor booleano de nuevo para configurar si se están mostrando los actuales o no se están mostrando los actuales. Y esto es lo que va a indicarle si tiene que habilitar el botón para los archivos. Será, por lo tanto, estamos viendo los archivos actuales y tenemos que tener activado el botón para pasar a los archivos de meses anteriores. Y en el caso de que no sea así, pues al contrario, estará desactivado el botón de los archivos anteriores y tendremos activo el de para pasar a los archivos recientes. También, como vemos aquí, modifica mediante el uso de label el texto que aparece en la etiqueta. Pues ahora tenemos que llevar a cabo un proceso muy similar para el otro botón. Lo hicimos para el botón de los archivos, ahora lo vamos a hacer para el botón de los posts actuales o recientes. Vete guardando de vez en cuando los archivos. Y ahora volvemos a el archivo de la interface, porque ahora vamos a tener que buscar el otro botón, el botón que tiene la ID btn_current y es el que tiene el texto de ver los posts recientes. Al que le añadimos también un evento de clic que se desencadenará cuando se pulse sobre el botón y que como vemos llamará a el método viewCurrentPosts, que ahora tendremos que añadir dentro de nuestro archivo blockcode ActionScript. Vamos a blockcode ActionScript y añadimos la función viewCurrentPost. Ahora va a ser bastante más rápido porque, como vemos, llama a la función clearInterface, que ya creamos antes, y llama a la función setUpInterface, que también ya creamos antes. En cuanto al funcionamiento, es igual que el de la función ViewArchives que creamos antes, así que por lo tanto no tiene nada que explicar. Aquí sí, lo que haremos en este caso es llamar a getPostPHP sin pasarle el parámetro, con lo cual solo nos va a devolver los posts recientes. Con esto ya tenemos esta nueva funcionalidad en nuestra aplicación implementada. Repito una vez más el tema de la caché del navegador. Yo estoy utilizando Firefox en bastantes ocasiones, aunque guarde, cuando lo pruebo sigue con la versión anterior, por lo tanto puede parecer que no esté funcionando. Comprueba eso por si acaso. Tal como está ahora con el código tiene que funcionar. Vamos a abrirlo en el navegador. Aquí lo vemos, este es el aspecto que tiene cuando entramos en la aplicación por primera vez, pero ahora al pulsar sobre el botón ver archivos pasamos, como vemos, a la información de los archivos que tenemos de meses anteriores, y si pulsamos sobre ver posts recientes
volvemos a los posts del mes actual. Es lo que acabamos de hacer en estos dos botones y también vemos el funcionamiento y como cuando se activa uno se desactiva el otro. Sin embargo, como podemos aquí ver, seguimos viendo botones en la interface, que son botones que solo tienen que verse cuando alguien esté logueado como administrador, ya que es lo único que va a poder editar o borrar los archivos. Por tanto, el siguiente paso va a ser ocultar estos botones, de modo que solo aparezcan cuando el usuario se haya logueado con los datos de administrador. Necesitamos, por tanto, ocultar cualquier botón que provea funcionalidad administrativa en la aplicación. Esto incluye el botón de añadir nuevo post y los botones de editar y borrar los posts que ya tengamos en la base de datos. Y esto de nuevo lo haremos utilizando una variable booleana que nos permita seguir la pista de si el usuario se encuentra logueado o no dentro de la aplicación. Una variable privada de nombre isAdmin de tipo boolean y que en un principio aparece como false, ya que cuando el usuario entre por primera vez no va a estar logueado como administrador. Como ves, también la hacemos bindable, vamos a vincularla. Esto es lo que nos va a permitir poder vincular el valor que tenga esta variable directamente a una propiedad, a la propiedad visible, en todos aquellos controles que queramos que se estén mostrando o ocultando según el valor que tenga esta variable booleana. En un principio, al ser false, por lo tanto, no aparecerán esos botones. Por tanto, la otra parte que tendremos que hacer es modificar dentro de la interface que tenemos en el archivo mxml los botones para añadir esa propiedad visible. Lo tendremos que hacer en todos los botones, en los tres botones que queremos que aparezcan solo cuando alguien esté logueado como administrador. Y aquí tenemos el ejemplo del código para uno de ellos, en el que, como vemos, lo vinculamos a esa propiedad isAdmin que creábamos hace un momento, que ahí vemos. Vamos entonces a incluir el código, primero dentro de block code, antes ActionScript, donde tenemos la declaración de variables. Vamos a declarar esta nueva variable privada, bindable, con el nombre de isAdmin. A continuación vamos a la interface y tenemos que modificar el código en esos tres botones que no se encuentran juntos, tenemos que buscarlo. Uno es el de btn add, añadir nuevo post. Y lo que tenemos que hacer en cada uno de ellos es añadir esa propiedad visible que solo se cumplirá cuando isAdmin sea true dentro de esos dos valores booleanos. Quede justo como aquí vemos. Los otros dos botones son editar y borrar, que aquí tenemos. Hacemos exactamente lo mismo en los dos casos. Con esto lo que hacemos es vincular el valor de la variable booleana isAdmin con la variable visible. De momento, el valor por defecto, como veíamos hace un momento, para isAdmin es false. Por lo tanto, estos tres botones, en un principio, cuando se cargue, no tienen que aparecer. Por lo tanto, tienen que estar ocultos. Si guardamos los archivos modificados y probamos la aplicación, observa como ahora esos tres botones están ocultos, no aparecen, porque de entrada la variable isAdmin aparece como false. Una vez que el usuario se loguee, el valor de esa variable cambiará a true, y entonces será cuando los botones estén visibles. Vamos justo ahora, para poder ver eso, codificar la parte del formulario con el login del usuario y la contraseña.
Para que funcione este sistema de login, desde luego, como ocurre en tantas aplicaciones, podemos almacenar el nombre de los usuarios y las contraseñas en la base de datos. Pero ahora, para centrarnos en lo esencial y no convertir la aplicación en demasiado amplia, que puede que nos perdamos, vamos a usar constantes dentro del archivo block loader ActionScript, y este método nos asegura entender el funcionamiento, pero desde luego no es el que podíamos utilizar en una aplicación real. Para utilizar el sistema de una aplicación real, como en otras muchas creadas en HTML, simplemente tendríamos que tomar los datos de la base de datos, igual que hacemos ahora para tomar las noticias, por ejemplo. Así que el código que modificaremos en el archivo block loader ActionScript, vamos a incluir dos constantes que van a indicar el valor que tiene que escribirse en user y en contraseña, que en los dos casos, como vemos, va a ser admin, por ejemplo. Y comprobaremos si el usuario ha escrito el nombre de usuario y la contraseña de modo correcto en el método público de nombre isUserAdmin, que va a devolvernos un valor booleano. Como vemos aquí, es muy sencillo, simplemente compara si los valores escritos y los que están en las constantes son iguales. Si es así, devuelve true, y si no, devuelve false. La aplicación llamará a esta función cuando el usuario escriba los detalles de login y cuando pulsen el botón login. Por lo tanto, tenemos de nuevo que añadir un atributo click para ese botón en el archivo de la aplicación principal MXML. Este es el código que incluiremos en el botón y, como vemos, llama a otra función, doLogin, que será justo donde llamemos tanto a la función para comprobar si es administrador como para poner los mensajes de aviso si hay error en el logueo o por alguna razón no puede loguearse. Vamos entonces a añadir el código, y para empezar, dentro del archivo block loader, en la declaración de clase, donde ya habíamos incluido dos variables, vamos a añadir ahora estas dos constantes, que recuerda que lo que indican es el nombre de usuario y contraseña, que por tanto siempre será el mismo. Y dentro del mismo archivo, por ejemplo, antes de la función completeHandler, vamos a incluir esa función isUserAdmin, que es la que va a comprobar si los valores de username y password son los escritos en el formulario. Seguimos el siguiente paso modificando el código del botón doLogin, que tienes que buscar dentro del archivo blockflex mxml, y hacia el final debe aparecer, aquí lo tenemos, el botón con ID doLogin. Y le añadimos al final un evento de clic que, como vemos, lo que hace es llamar a la función doLogin, que es ahora la que nos queda por crear y que vamos a crearla en el archivo blockcode ActionScript. Esta función empieza por comprobar que hay algo escrito en los controles de texto txtUsername y txtPassword, que son los dos controles de entrada de texto del formulario de login. Si encuentra algún valor, se lo va a pasar a el método isUserAdmin, que se encuentra en el objeto block loader que acabamos de crear hace un momento, y que, recuerda, lo que hace es comparar si lo que está escrito en esos dos campos de entrada de texto coincide con las constantes que tenemos en esta función isUserAdmin o no coincide. Esta comparación puede ser verdadera o falsa, por tanto va a tener un valor booleano, true o false, que la función le va a asignar a la variable isAdmin, que es lo que queremos. Y dependiendo de ese valor, si isAdmin es verdadero o si es falso, usamos un condicional if-else para la respuesta. Con el else, cuando es falso, pues simplemente indica que no ha podido loguearse. En caso de que sea verdadero,
Como vemos, aparece el mensaje de ahora estás logueado. Aparece también la tercera pestaña que tenemos que implementar. De momento ya ponemos el código, pero comentado para que no nos dé error. Y cambiamos el contenido de la etiqueta para que aparezca logout. Y tanto en un caso como en otro, tanto sea verdadero como falso, lo que hace después de que ha llevado a cabo la comprobación es borrar el contenido de los campos de texto. Con esto tenemos el código necesario para poder hacer login en la aplicación. Guarda los distintos archivos que hemos modificado, compila de nuevo la aplicación, por si acaso cierra el navegador para que no lo cargue desde la caché. Ejecutamos la aplicación y de entrada, como vemos, como tiene que aparecer cuando se entra por primera vez y aún no estamos logueados. Pulsando ahora en la pestaña Login, tenemos que escribir los datos. Si no los ponemos correctos, si ponemos cualquier otro que esté mal, al hacer Login aparecerá el mensaje de que no hemos podido loguearnos y como vemos aquí siguen sin aparecer los botones de administración. Sin embargo, si lo ponemos bien, la variable isadmin pasará a ser verdadera. Aparece que estamos logueados. Aquí cambia la pestaña a logout, como indicamos. Y ahora en el post, como vemos, ya aparece editar y borrar, que son aún las funcionalidades que nos quedan por implementar, pero los botones ya están accesibles como vemos. Pues para el trabajo de hoy, en el que ya hemos avanzado considerablemente en nuestra aplicación, aún nos queda por organizar la presentación de los componentes de la interface según el usuario esté o no logueado, por tanto sea o no administrador. Y para hacerlo podemos basarnos en el valor de la variable isadmin, porque va a cambiar cuando un usuario esté o no logueado. Así que para ocultar aquellos componentes, no solo botones, sino los campos para loguearse, por ejemplo, o el botón de login, los campos de entrada de texto, las etiquetas, aquellas que queremos que desaparezcan cuando el usuario se loguee, pues simplemente tendremos que utilizar el sistema de visible igual a noIsadmin. Con esto la condición visible se cumplirá cuando el usuario no esté logueado, no sea administrador. Entonces será cuando se muestren esos campos de texto o esos botones. Cuando el usuario se loguee, desaparecen. Así que volvemos al archivo de la interface, blockflex mxml, y tenemos que ir buscando esos distintos componentes y irles añadiendo ese valor para la variable visible. Para empezar tenemos que buscar, no están todos juntos, el primero de ellos, donde aparece aquí el campo de texto, nombre de usuario, en este caso es la etiqueta donde aparece el nombre de usuario. Esto queremos que cuando esté logueado el usuario no aparezca. Así que al final, antes de la etiqueta de cierre, se lo añadimos, como ahí vemos, visible igual a noIsadmin. Esto es lo que vamos a tener que ir añadiendo en cada uno de estos componentes que queremos modificar. El siguiente es el campo de entrada de texto para el nombre de usuario. Y hacemos exactamente lo mismo. Incluimos al final visible noIsadmin. Será visible, por tanto, cuando el usuario no sea un administrador. Seguimos con el resto. Contraseña, tanto en la etiqueta como en el campo de entrada de texto. Y ahora en los botones do login y do out. El do login, como los otros, queremos que desaparezca cuando el usuario esté registrado, por lo tanto cuando esté como administrador. Así que lo ponemos igual que los otros, cuando va a ser visible cuando no sea administrador. Sin embargo, logout es al contrario. Así que con este volvemos a lo que poníamos antes. Modificamos, aquí donde teníamos visible false, por eso no aparecía, pero ahora vamos a ponerle que sea visible cuando isadmin sea true. Por lo tanto, el logout aparecerá cuando esté logueado el administrador y así puede desloguearse.
Con esto, por tanto, ya tenemos el código para que se muestren los distintos componentes, sean campos de entrada de texto, sean etiquetas o sean botones, según la situación del usuario. Recuerda siempre en este tipo de videotutoriales la importancia de pasar de lo particular a lo general. Aquí tienes el sistema para, en cualquier tipo de aplicación que crees, poder hacer que se muestren unas partes de la interface y otras no, dependiendo de la situación del usuario. Esto aplícaselo a todo, a la conexión con la base de datos y todo lo que estamos viendo, ya que más que una aplicación en sí, lo que nos interesa es aprender a utilizar toda la potencialidad de Flex. Vamos a guardar y de nuevo vamos a probarlo, y ahora tenemos que ver como cuando nos logueamos aparecerán un botón y desaparecerán otros y campos de texto, y al contrario. Aquí tenemos cargada la aplicación, como aparece por defecto. Vamos a login, ponemos los datos correctos, admin, y ahora observa cómo al loguearnos, al ser correcto, desaparecen esas etiquetas, campos de textos y el botón login, y aparece el botón de logout. Pues volviendo a lo que comentaba hace un momento, ahora tenemos que implementar la funcionalidad para el logout cuando pulsemos sobre este botón que nos desloguemos. Pues con lo que llevamos visto hasta ahora, tienes que saber ya perfectamente cómo hacerlo. No vamos a dejarlo así en este video tutorial. En el próximo empezaremos viendo cómo hacerlo, pero intenta hacerlo por tu cuenta, es muy sencillo. Recuerda que simplemente tienes que poner un evento de clic que llame a una función. Y recuerda que para que cambie tenemos todo en esa variable isAdmin. Así que simplemente con crear una función a la que le puedes llamar doLogout, por ejemplo, y en la que conviertas isAdmin en false, ya tendrás el botón de logout funcionando. Así que no estaría mal, simplemente para ver el código, comprueban los otros botones donde hemos puesto un evento de clic. Y la función pues simplemente tiene que tener eso, creas la función en Blockcode ActionScript, donde conviertas isAdmin en false. Por lo tanto, de ese modo, cuando pulsemos en logout, pasaremos a la situación anterior, volverán a aparecer los campos y podremos volver a loguearnos. Intenta hacerlo. De todos modos, ya te digo que empezaremos el próximo video tutorial haciéndolo, aunque creo que no tienes que tener ningún problema para hacerlo por tu cuenta. De momento quedamos aquí. En el próximo video tutorial veremos cómo podemos añadir nuevos posts, cómo podemos borrarlos, y ya nos acercaremos al final de esta aplicación, que espero que te esté resultando interesante y sobre todo te sea útil. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.